Bendiciones y salud les deseamos a todos los que nos sintonizan a través de este su canal Tecnologías Divinas en este proyecto Cápsulas del Reino. Muy bien, para ganar tiempo les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Muy bien, estamos ahora mismo investigando, analizando y extrayendo acerca del tema el anticristo. ¿Quién fue el anticristo a la luz de la Biblia? Es el tema que está ahora mismo pues en curso, en análisis. Ya hemos cubierto 2 cápsulas. Y hoy estaremos cubriendo la número 3 y para ello yo le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia. Vamos a ir a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18. Es allí donde estamos extrayendo todo lo concerniente al tema sobre el anticristo. Dice así la palabra: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, perfecto. En la cápsula número 2, nosotros abordamos un aspecto interesante sobre el anticristo y fue con respecto a sus 2 facetas de operación. Ok, fíjate algo interesante, porque hay que incluso meter la lupa muy meticulosamente para poder extraer esta verdad con respecto a la doble faceta de operaciones que tuvo este sistema o esta mentalidad en un conglomerado o en un corporativo de individuos, seguramente hombres y mujeres, fueron influenciadas por este sistema y pues a medida que vaya transcurriendo el desarrollo del tema, usted va a poder ver claramente por las escrituras algunas personas importantes en la época me refiero es al primer siglo, que fueron, digamos, cabeza de este sistema y operaron bajo la influencia y la mentalidad de este sistema corrompido, de este sistema. El apóstol Pablo lo llama en una de sus cartas, en la segunda carta tesalonicense, lo llama el ministerio de iniquidad. Pues influenció de forma dramática sobre estos individuos pues que sirvieron a este sistema de 2 maneras, en 2 facetas distintas, pero las mismas personas. Eso quiero que lo veamos con mucha claridad en esta tercera cápsula sobre el tema, repito, ¿quién fue el anticristo a la luz de la Biblia? Ok, fíjate, 2 facetas de operación. Una de las cosas que me llama la atención en esta parte, en esta tercera cápsula, es que cuando Juan está escribiendo su carta y está alertando y afirmando además que era ya el último tiempo, que era ya la última hora. Ya usted sabe a qué se refiere. Sin embargo, una vez más le quiero recordar que el tema del tiempo del fin también lo vamos a estar grabando. Pero
quiero pues mencionar esto porque era la alerta, o sea, la urgencia que había en esta generación era que cada vez más se acercaba el fin de lo que ellos esperaban, que fue la ley, el pacto de Moisés, para de esta manera tener plena entrada a la tierra prometida, a la plenitud de Dios y heredar plenamente la herencia que estaba resguardada, preservada para ellos en los cielos. Entonces, había unos indicadores de tiempo que estaban señalando la cercanía o lejanía de este momento, y por supuesto, cuando Juan está escribiendo esta carta, lo que Juan está señalando es lo cercana que estaba, y por supuesto, era el curso de las vidas de aquella audiencia, como fue la audiencia del primer siglo, que no fue otra que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso tenemos que tenerlo como primer punto claro. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan que señala que era el anticristo? Fíjate el nivel de operación encubierta, o sea, el trabajo de espionaje, el trabajo de filtración en la iglesia, o sea, poder filtrarse sin ser descubiertos, sino por un momento que ya estaba señalado desde la eternidad, que ya estaba predestinado, hasta podemos asegurarlo. Solamente era lo que iba a distinguir o lo que iba a descubrir este ministerio de iniquidad, este sistema, esta mentalidad operativa en individuos. Repito, el anticristo no era un personaje, no era un hombre, no era un individuo, era un sistema operativo, era una mentalidad que influenciaba sobre masas, tanto así de que llegó a formar un corporativo, un cuerpo, una cabeza. ¿Por qué? Porque inicialmente en su primera faceta de operación fue falsificar una iglesia, fue imitar a la verdadera iglesia. Y la única manera que Juan puede descubrir esto, de la única manera que Juan puede tener una señal inequívoca de que ya la operación del anticristo había terminado, porque quiero aclarar este punto, es un detalle importante que no puedes pasar por alto. La operación del anticristo, la actividad del anticristo era internamente en la iglesia. Era al lado o en medio de la iglesia. Era una infiltración. Era un trabajo de espionaje, vamos a llamarlo así, y tenía que hacerse pasar como tal. Y era tan parecido a la iglesia, fue pero tan positiva la filtración de este sistema, que era muy difícil determinar qué era la iglesia y qué no era la iglesia que estaba formando parte con ella. Acuérdate cuando Cristo utilizó la parábola del trigo y la cizaña, está hablando de lo mismo. Cristo lo que quiere, por medio de una parábola botánica, lo que nos quiere hacer ver era lo que un agricultor sabía, de que no podía distinguir entre lo que era cizaña y trigo hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo de la siega, donde tocaba al árbol producir fruto, y solamente allí se evidenciaba lo que era trigo y lo que era cizaña. Fíjate que Juan está haciendo proféticamente lo mismo. Juan está dando por sentado, ya sabemos que es el tiempo final, así como lo era la siega para el trigo y la cizaña. Ahora el tiempo del fin o la última hora era la señal de que se evidenciara lo que no era la iglesia. Y ese era el sistema del anticristo. Y fue en ese tiempo justamente cuando Juan vio que comenzaron a salir de la iglesia
individuos, hombres y mujeres, con un mensaje, con una palabra, oiga bien, extraída de los libros, extraída del compendio que hoy conocemos como Biblia, con vestimentas, con espíritu, con señales. Fíjate que tenían un mensaje, usaban un evangelio, tenían actitudes cristianas o como la iglesia, pero había un detalle que los puso en evidencia. Y fue lo que Juan recoge para señalar: ya es la última hora, ya es el último tiempo, y como vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han salido muchos por el mundo, por eso sabemos que es el último tiempo. Y luego dice, y salieron de nosotros, fue cuando dejaron a la iglesia, fue cuando migraron, fue cuando llegó el momento de lo que Pablo llamó años antes, cuando le escribe a los tesalonicenses, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Fue el momento, la apostasía fue el momento, yo lo dije en la cápsula pasada, hoy necesito pues reiterar más sobre este aspecto. Fue el momento de la apostasía, fue el momento cuando tocó dar un paso atrás en la fe de quienes estaban formando parte que no eran. Porque Juan lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Hubo un movimiento divino, hubo una estrategia divina, un movimiento de piezas en el tablero de ajedrez de Dios que inmediatamente activó algo donde este sistema necesariamente iba a quedar en evidencia como el espíritu de la mentira, como el espíritu del engaño. Y fue lo que pasó, comenzaron a salir en qué. Entonces una vez que queda en evidencia, una vez que sale, que sale de la iglesia, ¿ok? Migra de la iglesia porque es descubierto y entonces entra en una segunda fase de operación como lo es el falso profeta. Se convierten en falsos profetas. Y déjame decirte algo interesante, pero muy interesante. La actividad del anticristo, cuando fue anticristo dentro de la iglesia, oye, tenía un mensaje. Si pudiéramos traerlo a nuestro tiempo, supongamos el caso, un supuesto negado, porque no es así, la Biblia claramente está dejando ver de que fue en el primer siglo donde esto pues tuvo cumplimiento, pero supongamos, un supuesto negado lo traspolamos a nuestro tiempo y tocara detectar al anticristo, déjeme decirle algo. Lo que hoy se conoce como iglesia, lo que hoy, en pleno siglo XXI, estoy hablando en el 2019, año 2019, si tocara detectar hoy al anticristo, wow, no sería muy difícil. Todo lo contrario, sería lo más fácil. En el primer siglo fue muy difícil detectar al anticristo mientras no hubiese la apostasía. Pero hoy por hoy es muy fácil detectarlo, porque si hay algo que hoy, lamentándolo mucho, se está haciendo en lo que hoy se conoce como iglesias, es una falsificación. Eso es lo que se está haciendo, falsificando el mensaje, usando la Biblia. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. El hecho de que seas muy bíblico no te hace exento
de estar operando en error, porque no es la Biblia lo que te da legitimidad o lo que te conecta en el mover presente de Dios. No es la Biblia. La Biblia es una referencia bien importante para poder descubrir la hora que nos asiste, la hora de nuestra actualidad y el protagonismo que tenemos hoy. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia, sino en tu ser interior. Entonces, el anticristo, mientras estuvo involucrado en la iglesia, mientras pasó o cumplió su faceta de anticristo, estuvo enseñando la Biblia. Tenían un mensaje bíblico. ¿Por qué cree usted cuando Cristo llega un momento, una etapa de su ministerio donde necesita monitorear el trabajo que él había hecho con sus discípulos y hace una pausa en su ministerio terrenal y les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y fíjate cuál fue la respuesta de sus discípulos. No le preguntaron, respondieron, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, y otros dicen que eres algún profeta. Fíjate que todos identificaron el mover de Cristo, es decir, el kairos, la revelación de Cristo, la identificaron con moveres proféticos en otros tiempos o de otros tiempos. Es decir, la respuesta era totalmente desfasada. La respuesta que la gente tenía o la apreciación que los hombres tenían de Cristo en su momento terrenal era totalmente extemporánea. No estaban conectadas. Las personas, los hombres de los días de Cristo, en su gran mayoría, no estaban conectados con la verdad presente. No estaban conectados con el mover presente. Estaban desconociendo la agenda de Dios en sus días. Eso era una plataforma adecuada para la operación del sistema del anticristo. Dime tú cuántos hoy están desconectados de la verdad presente. Yo no te lo voy a decir, solamente respóndete tú mismo que me escuchas. Entonces tenía un mensaje. Tenía un mensaje. Es muy triste decirlo, pero la cantidad de mensajes que se escuchan hoy desde los púlpitos, desde la radio, la televisión, están carentes, desprovistos de verdad presente. Están desconectados con la agenda de Dios. Yo me he conseguido con un fenómeno en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que siempre fueron las grandes mayorías que estuvieron a espaldas de Dios, que estuvieron al otro lado de la acera, usando la Biblia, vamos a llamarlo así, usando el nombre de Dios, haciendo cosas en el nombre de Dios, pero totalmente desconectados a Dios. Me encuentro de que siempre fueron las pequeñas minorías quienes estuvieron conectadas con la verdad presente de sus días. Esa es la verdad. Te pongo un ejemplo, los días de Noé. Un solo hombre en toda aquella civilización, en todas aquellas generaciones que estuvieron presentes durante el diluvio, solamente un individuo, una persona estuvo conectada con la agenda de Dios y ese fue Noé. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Noé por su fe condenó a sus generaciones aquella civilización. Entonces el anticristo era un sistema
una mentalidad que utilizaba, tenía la capacidad de utilizar el culto de Dios, en el caso pues que nos compete, como lo es el anticristo de la Biblia, que es el único anticristo del que podemos hablar, porque solamente allí se habla de anticristo, pues se hizo pasar por Dios porque estaba involucrado, utilizando todo el sistema, incluso hacían señales. Eso lo vamos a ver en la próxima cápsula porque se nos acabó el tiempo y el tiempo que me queda pues es para agradecerte y pedirte pues que medites profundamente en este tema y que dejes que tu entendimiento o estas verdades comiencen a ser consumadas en tu entendimiento y de esta manera puedas transicionar a otros niveles superiores de entendimiento. Así que un abrazo a la distancia y será hasta la próxima.